tenemos imágenes tan lamentables como las que ahorita les estoy mostrando, en donde, bueno, es evidente que hay gente que se ha visto beneficiado por este mal alcalde que hemos tenido, eh, pues a cambio de votos. Y hay que decirlo muy claro, sobre todo en esta época que estamos en periodo electoral, pues que así se manejan y se han manejado durante más de 15 años, sobre todo en Coajimalpa, y que ahorita, bueno, pretenden hacer lo mismo. Y lo que nos ha llevado a lo que es la destrucción de nuestro ecosistema, de nuestro bosque, que para muchos, y creo que aquí es en donde entramos un poquito al tema, para muchos es un parque recreativo, ¿no? Lo que para nosotros es un santuario, pues obviamente por muchos rituales y sobre todo por la riqueza que tiene en, pues sí, servicios medioambientales mal llamados, y para nosotros específicamente como parte del pueblo de Acopilco, pues es un lugar inclusive de conexión con nuestros antepasados, ¿no? Entonces, pues esta situación se ha venido desencadenando, como les comento, desde hace un poquito más de 15 años, pero que también a raíz del segundo factor del que les hablaba, que es la pandemia, pues ha crecido enormemente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque como se acordarán, en la pandemia tuvimos una serie de limitaciones y muchas personas empezaron, sobre todo los que vivían aquí en la Ciudad de México, en el centro, se vieron obligadas a tener de alguna forma un lugar en donde pudieran salir y recrearse y no estar encerrados por horas en sus departamentos. Entonces, pues uno de esos lugares, pues fue San Lorenzo Acopilco, que como bien les comento, pues tiene una extensión grande de tierra en donde se pueden practicar diversos deportes, ¿no? Eh, este fenómeno se da también después de que algunos parques ecoturísticos que tenían, porque así los mismos ciclistas así les llaman, como lo son el Ajusco y parte de los Dinamos, pues se comenzaron también a protegerse, ¿no? Y a prohibir este tipo de actividades. Entonces, en un lugar en donde desafortunadamente estaba abandonado, y digo que estaba abandonado porque las personas que se ostentan como representantes de bienes comunales, pues fueron en algún momento directores de recursos de áreas naturales para el alcalde, y obviamente fue un vehículo que fue muy útil para la creación, construcción y proyección del tren interurbano. Pues obviamente iba a trabajar en beneficio de todos menos del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, cuando se da este fenómeno de la pandemia, en donde distintas personas hacen compras de bicicletas, quieren salir a lugares en donde pudieran estar sin las limitaciones que teníamos en ese entonces, pues se encuentran este bosque que ya era utilizado como pistas de ciclismo de montaña, ya para entrar un poquito propiamente al tema, pero que en la pandemia eso se triplicó, se duplicó, no sé, o sea, sí, de un cierto número que iba antes de la pandemia, obviamente en la pandemia creció exponencialmente, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos empezaron a verse más allá como un bien para el pueblo, se empezaron a ver ya como una oportunidad y como un negocio para lucrar con nuestro territorio, ¿no? Entonces, bueno, aquí como les presento en esta diapositiva, una persona llamada Mauricio de Ávila, que quizás aquí este nombre pudiera no ser tan ajeno, que es una persona encargada de promover el ciclismo a nivel nacional, pues ha estado involucrado en diferentes proyectos que tienen como finalidad la destrucción del territorio en diversas zonas, como lo que es San Mateo, Tlaltenango, Santa Rosa Xochac, el desierto propiamente de los Leones, Acopilco. Me parece que también estuvo involucrado en el Ajusco y tiene algunos otros proyectos en otros estados como en Aguascalientes, León, Querétaro, ¿no? En donde, bueno, ¿qué es lo que hace esta persona? Él llega y se acerca a comunidades que de alguna u otra forma tienen algún problema en su administración o en su forma de gobierno. Comunidades que desde luego tienen tierras y son útiles para este tipo de proyectos. Y obviamente aprovecha las coyunturas para entrar y proponer a este tipo de autoridades que no protegen al pueblo o que no trabajan para el pueblo, pues un negocio completo. De hecho, en esta diapositiva que les presento es
una parte del proyecto que Mauricio de Ávila en su momento nos presentó a nosotros con la finalidad de convencernos del proyecto, en donde, como ustedes bien lo pueden ver, pues la finalidad de entre comillas, ¿no? La finalidad de este proyecto era el rescate, ¿no? De San Lorenzo Acopilco, ¿no? Dice ahí, vehículo para la conservación sustentable, que estos proyectos de sustentables no tienen nada. Y les voy a decir por qué. Al final de cuentas, Mauricio de Ávila, junto con Gabino Sandoval, que es el que se ostenta como representante de bienes comunales en nuestro pueblo, pues hacen un proyecto que va encaminado a los grandes capitales, a las personas que pueden pagar una bicicleta de 150,000 pesos o más, y obviamente con el objetivo de ellos obtener un recurso y verlo como una empresa, más allá de verlo como una oportunidad para el pueblo, ellos lo ven como una empresa en donde, por obvias razones, una empresa tiene pocos beneficiarios, ¿no? Y pues obviamente parte de esos beneficiarios eran precisamente ellos. Bueno, este proyecto tenía como finalidad hacer un parque ecoturístico, un parque ciclista ecoturístico para la creación de pistas, ellos le llaman BTM, que es ciclismo de montaña propiamente, y obviamente esto traía consigo también el tema de desarrollos inmobiliarios, eh, más que de vivienda comerciales. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro bosque ellos lo que querían hacer era hacer estacionamientos, cafeterías, tiendas, todo relacionado con el ciclismo, y bueno, con base en todos esos servicios que le iban a acercar a las personas que iban a utilizar este parque, se les iba a cobrar una cuota que para ellos, los que no eran del pueblo, iba de 300 pesos en adelante. Esta cuota se iba a cobrar ya sea de manera semanal, quincenal, mensual, eh, y obviamente son cuotas exageradas digo, para ellos no, porque ellos tienen mucha lana para comprar una bicicleta, como les digo, de 150,000 pesos, pero para la gente que teníamos la necesidad de ir a caminar a estos bosques y que no pagábamos nada, pues obviamente iba a representar un gasto que ya no estaba contemplado dentro de sí, de nuestras finanzas, ¿no? Cinco Para la gente minutos, que éramos de Arturo. Acopilco, perdóname, 5 minutos, gracias. Para la gente que éramos de Acopilco, pues nos iban a cobrar alrededor de 50 pesos. Entonces, bueno, se le agradece a las personas, pero pues, la realidad es que iba a ser un fenómeno que iba a ser incosteable para la gente propia de Acopilco, ¿no? Como vieron en la diapositiva pasada, estos fenómenos también traen consigo pues sí, el permiso de las autoridades corruptas, entre ellas Columba. Eh, que es la directora de Corena DR, que desde el principio emitió inclusive un documento que es un oficio de viabilidad, algo así, del proyecto. Por ahí lo debo de tener. La verdad es que es un documento en donde no es propiamente una manifestación de impacto ambiental, pero decía que sí se podía desarrollar un proyecto de este tipo en ese bosque, ¿no? Y bueno, los efectos son contundentes: remoción de tierra, compactación de suelo, contaminación de la tierra, del ambiente, del aire, del agua que para nosotros es muy importante. Y bueno, esto no lo decimos nosotros. Hay diversos estudios en donde se habla sobre el impacto ambiental del ciclismo de montaña, desde la vegetación, que tiene que ver con la eliminación del suelo, la primera capa del suelo, que es por lo regular hojas, y obviamente el paso del ciclista continuo, pues va quitando esas hojas que pues, de alguna manera ayudan a proliferar especies, ¿no? Por otro lado, la compactación del suelo, que el efecto más próximo de la compactación del suelo tiene que ver con la filtración del agua en un lugar en donde precisamente vivimos de manantiales, ah, con base en el escurrimiento que se da desde lo alto de la montaña hasta la parte baja donde se encuentran los manantiales, pues obviamente iba a ser una cuestión que nos iba a poner a nosotros en jaque, ¿no? Y bueno, como lo pueden ver, pues son diferentes afectaciones que causa esta situación, y que bueno, nosotros en Acopilco sí lo resentimos, ya lo resentimos porque a pesar de que este proyecto lo logramos frenar el año pasado, eh, en el 2022, perdón, se logró frenar, pues obviamente no hemos logrado combatir al 100 ni hemos disminuido la cantidad de ciclistas que van. Es un trabajo muy importante y muy complicado porque hay que hacer conciencia en todos y cada uno de ellos, y muchos de ellos no tienen la disposición, ni siquiera la sensibilidad de ver a la tierra como nosotros la vemos.
ellos lo ven como un parque de recreación, nosotros lo vemos como un santuario. Y esa diferencia de visiones es la que nos hace tomar también decisiones diferentes, a ellos insistir neciamente con estar en ese bosque, que no nos, ojo, no estamos en contra de ellos. Lo que quisiéramos es que entendieran cómo vemos nosotros el bosque y de la forma en que quisiéramos que ese proyecto o esa actividad se desarrolle, ¿no? Además, un proyecto que jamás nos consultaron, como que a pesar de que tenemos derecho a una consulta pública, pues nunca nos consultaron, y que fue votada en una asamblea, pues una asamblea comunal que dicho sea de paso es ilegal porque Acopilco se encuentra insubsistente jurídicamente como comunidad agraria. Digo, es parte de lo que yo les puedo comentar. Hay muchísimas cosas más que me gustaría platicarles, pero bueno, para efectos de esta introducción, espero que haya sido práctica y digo, me quedé ahí con algunos datos, pero digo, más adelante pudiéramos llegar a platicarlos. Les agradezco mucho la oportunidad de estar acá y pues nada, quedo atento también a sus recomendaciones y atenta escucha para ustedes. Gracias. No, al contrario, Arturo, muchas gracias por darnos esos conocimientos. Y como dices, eso es un santuario para nosotros, para todos los que vivimos en la zona surponiente, dado que esa es una zona de volcanes que se creó hace 65 millones de años, o sea, toda esa zona. Y bueno, tú lo has de saber porque somos vecinos, o yo soy del lado de Magdalena Contreras. Vamos a continuar con las aportaciones de los compañeros ponentes que están aquí presentes y le vamos a dar el uso de la palabra a la compañera Frida de Xochimilco. Por favor, si es tan amable, Frida, de iniciar. Sí, hola, buenas noches a todas, a todos, a todes. Pues gracias por la invitación. De hecho, es como bien importante tener este espacio para dialogar, pero también para tomar acciones y también ver cómo está operando en nuestros territorios. Es justo en Xochimilco, pues no es como... hay unos micrófonos ¿Me abiertos, creo. permite, Sofía? ¿Pueden apagar sus micrófonos si son tan amables para que Sofía pueda exponer? Gracias. Pues justo, como no es algo nuevo que contar que en Xochimilco desde hace mucho tiempo el turismo, un turismo de masas que viene desde una lógica de depredación, ¿no? Como de consumo y de, pues solo justo, ¿no? Como ser consumidores y pues no es una noticia nueva, ¿no? O sea, creo que casi todo el mundo siempre em, conoce a Xochimilco por esto, ¿no? Y pues es bien duro que esa sea como la primera imagen y como el primer lugar que se le mira a Xochimilco cuando es un territorio de vida que resiste y que además, gracias a estos territorios, como comparte el compañero pasado, donde hay una recarga de agua, pues también las ciudades que pues de alguna forma se puede sostener, ¿no? Entonces, pues no es novedad que aquí en Xochimilco ya lleva mucho tiempo este tipo de turismos, ¿no? Donde las trajineras, donde los consumos y donde justo el canal es mirado como el lugar del baño, como nada más el lugar donde vas a cotorrear, donde los canales solo son el lugar para los bares flotantes. Entonces, creo que eh, eso pone en una situación muy crítica al territorio, ¿no? A las personas, a los habitantes, ¿no? Nos pone en situaciones muy complejas porque pues sí, también es cierto que el turismo es un ingreso muy importante para muchas familias, ¿no? Y implica a muchas personas. Pero justo creo que es muy interesante y lo hemos comentado entre varias compas y otros compas, o sea, esto que comparto acá también es una reflexión que hemos tenido entre todas y todes, porque es algo que nos viene atravesando desde hace mucho. Y ahora cómo se viene operando el turismo en Xochimilco, pues viene agarrando como esta nueva ola de los turismos como sustentables o como estas ecoturismos. Y eso también es otra forma de despojo, porque sigue replicándose bajo estos esquemas de un turismo visto y entendido desde lógicas capitalistas, coloniales y patriarcales, ¿no? Entonces, no le ha quitado ese peso y en Xochimilco ha estado como muy fuerte esa presión. Últimamente, sobre todo, ahí vemos y seguro han visto como este auge de
ven a ver el amanecer con los kayaks, o ven a sembrar tu chapín a la chinampa. Y yo no critico específicamente a las compañeras y los compañeros que, que pues a veces ceden a estas dinámicas porque también pues tienes que comer, ¿no? Pero lo que sí critico es cuando se generan dinámicas de gentrificación y de también como de un blanqueamiento a estas prácticas. Hablo específicamente como de proyectos que vienen a gentrificar y como a blanquear, y entendiéndome el blanqueamiento como una postura de la modernidad capitalista, ¿no? O sea, como esto que quieren venir a folclorizar, a mercantilizar, a vender la experiencia, porque claro, ahora lo que está de moda es como vender, ven a hacer tu tortilla hecha a mano y ven a conectar con la naturaleza, ¿no? Como esto que ya compartí el compañero de estos como nuevos auges que están creciendo, y yo creo que sí responden a alguna forma a una necesidad de la gente que está desconectada de la vida, a acercarse o de curiosar, pero la forma en la que se está haciendo sí viene a despojar a la gente de nativa de los territorios y de las chinampas, porque usualmente es gente que tiene el capital social, cultural y económico para hacerlo, ¿no? Tiene todo para hacerlo. Tiene todo para comprar las chinampas, tiene todo para poner su gran emporio de turismo, em, pues tiene todas las plataformas para hacerlo. Y también tiene el dinero para comprar las chinampas y eso es lo que ha estado pasando, como la gente que está alrededor de estos proyectos turísticos que se pintan de eco-friendly o además que se montan bajo los discursos de que, no, es que estamos rescatando los saberes chinamperos o, no, es que nos importa el humedal y nuestras acciones están haciendo algo por el territorio y ya inclusive una vez me tocó escuchar una entrevista de uno de estos gentrificadores y pues despojadores del territorio, donde se asumía campesino, ¿no? Cuando es un hombre blanco, privilegiado, que tiene mucho capital, que se monta en estas narrativas. Entonces también creo que es bien peligroso lo que están haciendo con ahora hacia dónde está mirando y hasta dónde se está proyectando como estos otros tipos de turismos, pero donde la gente local no tiene ni acción, no tiene ni voz, no tiene, o sea, si ustedes se meten a ver todos estos tipos de proyectos que están emergiendo en Xochimilco, pues van a ver como si hay una folclorización a la gente, o sea, como hay también una producción muy fuerte y mucho dinero para que, no sé, sus redes sociales se vean muy bonitas y muy atrayentes, inclusive pues la gente que ni siquiera conoce, lo primero que les aparece cuando buscan, seguro es eso, porque también tienen las plataformas. Entonces, eso también hace que la gente que quiera a lo mejor acercarse desde otro lugar al territorio, pues también lo haga con gente que pues ni siquiera pues ha estado aquí, ni siquiera se enfrenta a los problemas que los pobladores sí, y tampoco ni siquiera es que asuma el trabajo de la chinampería, ¿no? Porque también, pues es muy fácil solo folclorizar y mercantilizar, pero la neta, estar chambeándole en la chinampa, pues no, no es nada fácil. Y otra cosa que, pues que también es bien diferenciado, como este tipo de turismo y lo que impacta en los territorios, porque Xochimilco y la zona canalera, pues no es la misma para todos lados, ¿no? Casi toda la parte más turística está del lado como de Cuemanco y como del cierto centro de Xochimilco, porque también es una zona que es más fácil de acceder y pues porque también ya se abrió así a la actividad turística de este tipo. Y pues mucha gente, como les comentaba, sí depende económicamente. Pero eso nos preguntamos y lo vemos ahora, cómo está generando una presión muy fuerte, sobre todo a la zona más productiva y donde resiste la sabiduría chinampera y donde resiste la gente que vive de eso. Hay gente que sí vive de eso, que viene de familias chinamperas, que vienen de saberes chinamperos, que es un conocimiento que está en la praxis, ¿no? Más allá de que lo quieran ver como un patrimonio, pues es algo que está vivo. Y, y pues ahí es donde también estamos viendo que la afectación está llegando porque hay una presión muy fuerte para que estos canales obviamente tengan agua, porque pues se imaginan qué va a pasar. eh, o sea, cuando no haya agua en esos canales, pues se paran un montón de cosas, ¿no? Y pues ahora
por esta presión que hay en el territorio de mantener cierto nivel de agua en los canales, pues también está dejando sin agua a otros canales, ¿no? Y ahora estamos viviendo una desecación muy intensa de los canales donde nos está afectando a un montón de, pues, familias o personas que estamos ahí chinampeando. Y mucha gente, pues sí depende de eso, o sea, vienen de familias productoras, o sea, sus papás, sus abuelas, eh, o sea, se han dedicado a eso y gracias a la presencia y su sabiduría es que este lugar está vivo, gracias a eso es que se ha mantenido. Pero ahora sí estamos viendo que esa presión que hay de este tipo de turismo, de este tipo, inclusive de cómo ha transmutado el turismo o estos otros turismos que están llegando, pues están haciendo aún mayor presión eh, hacia todos estos como socioecosistemas, ¿no? No nada más es como la parte, o sea, es como a todo Xochimilco a diferentes escalas, pero sí nos está afectando. Y además, pues también esto, como cualquier otro proceso de gentrificación que empieza a haber, pues empieza a llegar más gente. También ya es bien común que seguro vaya banda de Xochimilco que hemos escuchado que, ay, qué bonito Xochimilco, ¿no? Ya nos queremos venir a vivir para acá y, ay, porque claro, también se romantiza esta parte de, pues claro, es bien bonito, el humedal es hermoso, le habitan un montón de aves y especies, pero no creo que tenga que ir por ahí como a generar otras prácticas, ¿no? Porque también ya se puede empezar a encarecer todo, inclusive las rentas tampoco son baratas, em, y pues también eso, como qué relación hay de la gente que viene con el territorio, pues si solo vienes a una práctica turística, como es el tipo de las trajineras, donde justo hay un desentendimiento total, como decía hace rato el compañero, ¿no? Para nosotros el bosque es un santuario, pues para nosotros también el canal, el humedal y las aguas tienen un sentido espiritual y además como que es una nutrición de las aguas hacia nosotras, hacia la chinampa, hacia las aves, o sea, no nada más es el lugar donde vienes a navegar en tu trajinera. Entonces eso también, también eso implica un montón y atraviesa a la percepción de la gente que tiene de Xochimilco y así también cómo vamos a generar más sensibilización o apertura a los procesos de resistencia o a los procesos de organización por el territorio cuando la gente pues solo se viene como eh, pues relacionando de esta forma, ¿no? Que viene atravesada por consumos, que viene atravesada por solo un lugar para divertirte y que no ve todo lo que está implicando. Entonces, también creo Frida, que es 5 minutos. importante, sí, como no decir como del todo como, pues, o sea, como ya no dejemos que el turismo venga, porque ya también es algo que no podemos controlar, pero sí podemos empezar a decir hasta dónde ya no podemos permitir, ¿no? O sea, creo que también, ya también estamos hartas y hartos de estos procesos, estamos hartos, o sea, es muy duro que le estén quitando las tierras a hijas e hijos, porque ya también nadie quiere sembrar la chinampa, ¿no? Entonces también tenemos que buscar las formas de cómo seguir eh, organizándonos, nutriendo de otras experiencias, pero también parando estos procesos de despojo, porque sí es gente con muchos capitales desde muchos lugares, pero también es cierto que acá somos gente que cada vez está más preocupada por dónde está habitando, cómo está habitando. Y pues eso, como también, pues decir como no somos un producto turístico, no somos un producto que se folcloriza ni se mercantiliza. Somos pueblos en resistencia, somos pueblos que defienden el agua, somos pueblos que tienen agua, que siembran agua, pero que queremos que haya como también un freno al despojo que hacen a través de esta turistificación de las zonas en resistencia, ¿no? Entonces también pues el turismo como otra forma de despojo en Xochimilco y pues nada, o sea, como pues vamos a seguir viendo de qué forma seguir resonando desde múltiples lugares, pero pues sí sabemos que siempre organizadas, cuestionando y cuando siempre vemos, pues recomendamos mejor que vayas a visitar desde otro lugar, que aportes a una familia chinampera, campesina y no a gente que tiene mucho capital y se está enriqueciendo con este territorio. Y pues eso sería todo también. Muchas gracias. Gracias a las compañeras también de Xochimilco que han aportado aquí en el chat. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Frida, porque además muestras ese valor de conservar el patrimonio de tu pueblo, conservarlo como te lo entregaron, como
como, pues es un patrimonio, como ya lo dijo el compañero anterior, también es un santuario, ¿no? Y a partir de que Porfirio Díaz metió las manos ahí en esa zona, se vino devastando el lugar y ahí tiene un desgaste innecesario. Muchas gracias por participar, Frida, y vamos a seguir adelante con los compañeros. Le toca ahora al compañero que es integrante del Consejo y Mayordomía del barrio Santo Domingo de Guzmán, de Tepoztlán. Él nos va a explicar cómo les afectó el reconocimiento que les dieron como pueblo mágico. Por favor, si es tan amable de iniciar con su aportación. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí, todo muy bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Robles Quirós. Soy efectivamente vecino del barrio Santo Domingo de Guzmán y actualmente soy parte de la mayordomía del barrio y también del consejo del barrio. Pero además también soy parte de Guardabosques de Tepoztlán. Y bueno, también, menciono todo esto porque tiene que ver con lo que vamos a platicar. Pues sí, efectivamente ha sido muy delicado, muy grave lo que ha ocurrido aquí en Tepoztlán por el nombramiento de pueblos mágicos en el sexenio de Calderón. Antes de empezar ya adentrándonos en el tema de pueblos mágicos, igual me gustaría hacer unos comentarios previos en relación a Tepoztlán, que bueno, coincide mucho con lo que han explicado los compañeros, la compañera, porque bueno, a fin de cuentas somos lo mismo, somos pueblos originarios, somos pueblos indígenas. Tepoztlán pues fue catalogado como Parque Nacional en 1937 por Lázaro Cárdenas. Si leemos el decreto, pues se menciona que se da esta categoría de Parque Nacional gracias a su riqueza natural, pero sobre todo también gracias a la riqueza cultural de Tepoztlán. A partir de entonces hubo o ha habido varios intentos de proyectos turísticos de gran alcance en Tepoztlán que fueron rechazados por la comunidad en distintos momentos. Por ejemplo, fue en los 70s y los 80s fue un teleférico que querían hacer desde el centro hasta los cerros de Tepoztlán. También un tren escénico que se quería hacer aprovechando la vía del tren antigua y extendiéndola sobre los cerros. También el caso más emblemático, tal vez más conocido, que fue en los 90s, el Club de Golf, hace 30 años, durante el sexenio de Carlos Salinas, fue impulsado por el mismo Carlos Salinas, y en años más recientes, una vía ferrata en los cerros de Tepoztlán, que bueno, para quienes no sepan, una vía ferrata es instalar una serie de anclajes, de cables, de puentes en las montañas para hacer recorridos turísticos extremos, o en estas modalidades de turismo pues de aventura, ¿no? Todos estos proyectos fueron rechazados por la comunidad, incluso, como decía, a través de movimientos sociales bastante fuertes. En el club de golf incluso costó la vida de personas aquí en Tepoztlán, enfrentamientos muy fuertes con granaderos, y todo este tipo de cuestiones que igual han pasado en otros lugares, ¿no? Sin embargo, después llegó Calderón con su idea de pueblos mágicos, y nosotros aquí consideramos varias personas en Tepoztlán que más bien en lugar de pueblos mágicos ya los consideramos como pueblos trágicos. Para nosotros pues también es muy importante el tema de la identidad, y nosotros creemos que esto de pueblos mágicos es precisamente algo que va en contra de la identidad de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Porque a fin de cuentas es ponerle una etiqueta mercantil, una etiqueta que fue pensada por un equipo de mercadólogos, por un equipo de burócratas en el centro, en una oficina, y que se pone a todos los pueblos, o bueno, no a todos los pueblos, pero a muchos pueblos a lo largo y ancho del país. Entonces termina siendo lo mismo un pueblo en Baja California que en el centro, que en Yucatán, ¿no? A través de una serie de estándares de paletas de colores para fachadas,
de actividades, en fin, se hace toda una estandarización y una mercantilización que sobre todo pues consideramos que afecta el tema de la identidad y de la cultura de los pueblos originarios. Y bueno, muchos problemas ya los han mencionado. Voy a tratar de no ser repetitivo, pero bueno, uno de los problemas más delicados es que mencionaba la compañera, la apropiación cultural que se da en los pueblos. Actualmente, pues vemos que en Tepoztlán, por ejemplo, se ofrece mucho turismo holístico, ¿no? Que tiene que ver también con temazcales y todo esto, y pasa lo mismo. Este turismo lo ejerce gente que no es de la comunidad, gente con un poder económico alto, y que está totalmente alejada de lo que es la esencia de las tradiciones y de la cultura. Otro gran problema, y que es muy mencionado, incluso ya ahorita que están las campañas políticas, la misma gente está preguntándole a los candidatos acerca del tema de la gentrificación. ¿Qué van a hacer con la gentrificación que está con todo en Tepoztlán? Sobre todo este asunto de la gentrificación pues se agudizó recientemente con el terremoto de 2017 y se agudizó también con la pandemia. Porque bueno, hubo una migración muy fuerte, sobre todo de la capital, y pues con este tema también que se ha dado de ¿cómo le llaman? De los nómadas digitales, ¿no? Que vienen a instalarse en Tepoztlán por temporadas medias o largas, con el fin de trabajar, pero pues que hacen todo este efecto gentrificador de incrementar los precios, porque bueno, llegan generalmente personas de Estados Unidos, de Europa, y vienen con sus dólares, con sus euros, y pues lo que está ocurriendo aquí en Tepoztlán es que se están incrementando mucho los precios en todo, ¿no? De las rentas, de los alimentos, en fin. Otro gran problema que ha habido aquí en Tepoztlán, a partir del nombramiento como pueblos mágicos, es el tema de la especulación de la tierra, del tráfico de la tierra. Todo esto también agudizado por una colusión, podríamos decir, con las autoridades de los bienes comunales en Tepoztlán. Tenemos un problema muy grave, muy delicado, que es que en Tepoztlán tenemos eh, dos representaciones comunales, o más bien no tenemos ni una. Hay dos grupos que se asumen como representantes comunales, y nosotros sentimos también que incluso esto se impulsa desde los gobiernos y desde los intereses económicos particulares. Porque lo que ha venido a hacer esta cuestión de que tengamos dos representaciones comunales ha logrado la división de la comunidad en buena medida, ¿no? Entonces, eh, eh, esto se vio muy claro por ejemplo, con el gobernador Graco Ramírez, cuando tuvimos el problema también de la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla. Fue él quien impulsó, incluso con granaderos en una asamblea comunal, la instalación de uno de los principales grupos que se asumen como legales y legítimos, pero no tienen ninguna de las dos, no son ni legales ni son legítimos. Y bueno, también el tema del agua ha sido muy delicado. Yo recuerdo, yo estaba muy joven, iba apenas en la universidad cuando fue el problema del club de golf. Sin embargo, yo recuerdo, tengo mucha claridad de que uno de las banderas de la lucha en contra del club de golf hace 30 años fue el tema del agua, ¿no? Y actualmente estamos pasando también en Tepoztlán por una gran crisis de agua. Cada vez los tandeos, la distribución de agua es más espaciada, cada 15, 20 días, cada mes incluso te dan agua y solamente por unas horas. La extracción de agua con pipas está a todo lo que da. El problema de esto es que el agua que están extrayendo los piperos es para las fincas, es para los hoteles, es para los restaurantes, y la población pues nos vemos en la necesidad pues de hacer un uso mucho más limitado del agua, ¿no? Entonces el problema del agua también
ha venido creciendo desde la instalación de la etiqueta de pueblos mágicos. Otro tema también es el de la afectación al Parque Nacional. También hay muchos grupos, se han incrementado muchísimo el turismo de grupos eh, de excursiones a los cerros. El problema también es de que estos grupos generalmente no son de Tepoztlán, son grupos de la Ciudad de México, de Cuernavaca, de Puebla, y que traen cada persona, por cada guía puede venir un grupo de 30, 40 personas, ¿no? Y no es así que vengan muy espaciados, ¿no? Es uno tras otro, están entrando a los cerros. Eso se ha podido limitar un poco, pero bueno, es un gran problema esto de la mercantilización también de los espacios naturales, de las zonas protegidas, a través de este turismo que se plantea como de naturaleza, pero que es también altamente destructivo. El tema de la seguridad también es bastante delicado, pues a fin de cuentas tanta gente que llega a Tepoztlán, sobre todo los fines de semana, pues también atrae la delincuencia. En los fines de semana aumentan los robos de celulares, de carteras, los asaltos, y ha pasado un fenómeno también en Tepoztlán recientemente, que es incluso el de las ejecuciones. Es algo que antes no veíamos mucho en Tepoztlán, o no se veía, pero en los últimos años en Tepoztlán ya ha habido ejecuciones. ¿Por qué? Porque también el turismo atrae otros negocios, como son los negocios de las drogas, ¿no? Entonces, el aumento del consumo de drogas en Tepoztlán, gracias al turismo masivo, pues el consumo ha aumentado muchísimo, y el tema de la seguridad o de la violencia vinculada a este tema del consumo de drogas, pues también es bastante notorio, ¿no? Entonces, 5 minutos, Roberto. sí, muchas gracias. Son muchísimos problemas, como ven, también son problemas comunes. Y bueno, aquí en Tepoztlán, nosotros consideramos también que el turismo y la industria inmobiliaria ya las podríamos tomar como industrias extractivas, sobre todo por el tema del agua. Son verdaderamente industrias que están acabando con los recursos. Y bueno, yo espero que los pueblos originarios vayamos reflexionando y pensando, pues, de verdad la supuesta utilidad de estos nombramientos que vienen, repito, de fuera, y que no, igual que como lo comentaron antes, no nos toman en cuenta a los pueblos originarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy atinada tu ponencia. Bien sabemos que por allá por rumbo a la Magdalena Matlán, por ahí está la zona que se ha fraccionado para las personas de mayor capital. Y pues también ustedes son una zona que está recibiendo el embate del poder económico del país y del extranjero, sobre todo. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con la abogada Carla Scolfi. A ver, déjenme ver, me dijeron abusado con el nombre y lo primero que hago. Sí, Carla Scolfi dará un panorama general sobre turistificación. Adelante, licenciada, si es tan amable. Claro que sí. Muy buenas noches a todas y todos. Ay, creo que todavía no me están viendo, ¿verdad? A ver. Hola, muy buenas noches a todas y todos. Y pues muchas gracias a las y los compañeros por la exposición de sus vivencias, sus luchas. Realmente no tengo mucho que agregar. O sea, a mí me parece que las luchas, las experiencias dicen más que cualquier otra cosa. Creo que se reflejan muy bien todo este tipo de dinámicas que se dan en varios lugares del país. Lo único que podría como redondear o como quizá aportar es la idea de que todo este tema del turismo, creo que también hay que cuestionar de dónde viene. Porque de entrada, a ver, los seres humanos siempre han tenido curiosidad por visitar otros lugares, por conocer qué hay del otro lado de la montaña, del cerro, en el otro pueblo, en la otra ciudad. O sea, creo que esa curiosidad humana es natural.
pero eso no es igual al turismo. El turismo empezó justamente a finales del siglo XIX, principios del XX, como una actividad de élites. De hecho, si recordamos hasta las películas antiguas o, por ejemplo, yo no sé si llegaron a ver esta de Cantinflas de la Vuelta al Mundo en 80 días y todo eso, justamente refleja esa lógica del turismo que había en esa época, ¿no? De élites que viajaban a un lugar, ¿no? Que como incluso exotizando a la gente, y aparte en un contexto de colonialismo, ¿no? De Europa a zonas del Caribe, a zonas de África, de Asia, y que después, a mediados del siglo XX, sobre todo en los 60s y 70s, se empezó a vender a los países del sur global, de América Latina, África y Asia-Pacífico, la idea de que el turismo era una forma de salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque era esta lógica de, mira, si tú permites que, o fomentas o facilites que lleguen los turistas y haces una economía turística, pues no vas a tener que invertir mucho y van a llegar la gente rica de los países del norte y van a dejar su dinero y va a haber todo este discurso de la derrama económica, que sabemos que nunca ocurre esa derrama que tanto se dice. Y pues con eso vas a salir de la pobreza, ¿no? Entonces tampoco te tienes que preocupar de que las empresas de mi país, del norte global, estén sacando tus minas, sacando tus recursos naturales, porque tienes el turismo como una opción. Y esto lo vemos justamente con Cancún, ¿no? Que Cancún me parece que es como digamos, el inicio de la era moderna del turismo en México, planificado como una cuestión de Estado, sobre todo, y que lo vemos reproducido hoy día también con el tema de los pueblos mágicos y los barrios mágicos más recientemente. Y acá el tema justamente es cómo el turismo, al ser ya pues una industria a gran escala, puede modificar prácticamente pues todo desde lo físico, lo simbólico, el medio ambiente, como también esto ha servido también como un método para homogenizar poblaciones, cultura. Por ejemplo, toda esta idea de pueblo mágico viene con la idea de que los pueblos tienen que aparecer un pueblo mexicano. ¿Y qué es un pueblo mexicano, no? Y esta idea del pueblo mexicano, pues viene también con todo, o sea, yo hasta digo un poco de promo, ¿verdad? Que es prácticamente un pueblo de la película Coco, de esta película de Pixar basada en México, que es básicamente ser los ideales imaginarios que tienen los turistas del norte global. Y pues al final del día la turistificación es el proceso por el cual los barrios, las colonias, las ciudades, los pueblos, los puertos, empiezan a ser priorizados para el turismo a costa del habitar de las personas. O sea, no es simplemente que haya turismo en un lugar, sino que verdaderamente el turismo se está priorizando como una actividad sobre las necesidades de hábitat de las personas. Llámese vivienda, llámese cultura, llámese integración social, llámese tradiciones, llámese economía, llámese absolutamente todo. Y esto también pues va atravesado con una lógica obviamente de racismo, de clasismo y toda esta dinámica que ha manejado históricamente el Estado mexicano de despojar, perseguir, discriminar, excluir a los pueblos originarios, a pueblos afrodescendientes y al mismo tiempo utilizarles como, digamos, como tema para sus parques temáticos de turismo, ¿no? Entonces, este proceso en el que estamos viendo también se enfrenta como pues a muchas narrativas que de hecho lo fueron comentando en las exposiciones, ¿no? De que por un lado, pues sabemos todo eso, pero también sabemos que hay sectores de la población que ven con buenos ojos este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque hay necesidad, porque también la falta tal vez de una alternativa en el sentido de, bueno, pues es que, ¿qué hago? O seguimos como estamos, o aceptamos esto que va a venir y le sacamos provecho, o seguimos esperando a que pase lo que nunca pasa, ¿no? Y puede ser a veces bastante problemático, sobre todo pues porque este turismo también es ideológico, ¿no? También parte del hecho de que para que pueda llegar a este tipo de proyectos turísticos tiene que también haber ciertos discursos muy arraigados entre la población para que los pueda aceptar. Y, y en ese sentido me parece que el panorama es muy complejo y que lo estamos viendo a lo largo de todo el territorio nacional, justamente, por ejemplo, el tema de cómo cada vez el concepto de pueblo mágico es motivo de lucha para muchos pueblos, ¿no? Varios pueblos a lo largo del territorio mexicano que se oponen al nombramiento de
de pueblos mágicos, ¿no? Yo soy de Yucatán, actualmente vivo en Monterrey, pero un ejemplo que me parece muy paradigmático es el caso de Itzizal, justamente, que es un pueblo que se ha estado oponiendo al nombramiento que le hicieron como pueblo mágico, sobre todo por los impactos que puede tener para el acceso al agua. Entonces, en esta lógica creo que también hay que cuestionar al Estado, pero también pensar cómo hacer contranarrativas, porque esos discursos no es que llega el pueblo mágico ya, o sea, es que llegan primero ciertos discursos, ciertas convicciones de que esta es la forma de salir adelante, de que la actividad turística es más relevante que otras cuestiones que conformen el hábitat, etcétera. Esta lógica de la derrama económica, ¿no? De romantizar la idea de la llegada de inversiones y el capital, cuando curiosamente también vemos los impactos y eso está súper, digamos, comprobado en cuanto a estudios e investigaciones, pero lo más importante, que es algo notorio para las personas que viven en estos lugares, de cómo el turismo también ha generado muchas afectaciones. No es, para mí me parece muy representativo que en la península de Yucatán, las zonas con mayor inseguridad e incluso con mayores afectaciones ambientales, no siempre, pero suelen ser las del turismo, las que tienen un turismo más masivo, particularmente la Riviera Maya, por ejemplo. Los índices de inseguridad, de contaminación, etcétera, no es que no haya contaminación en el resto de la península, pero sí que la Riviera Maya marca como un desbalance total en el hábitat. Es realmente una zona turística en toda su extensión de la palabra, porque es cada vez más invivible. Y aún así siguen con esta idea del desarrollo a través del turismo, de que si cancunizamos el resto del país, va a haber un desarrollo económico, cuando normalmente las personas que más ponen inversiones en este tipo de proyectos no suelen vivir en estos lugares. O sea, y no estoy hablando digamos, lo que decía, ¿no? Del whitezican que llega y pone un restaurante en un lugar, sino me refiero a que sí, también forman parte de eso, pero me refiero, por ejemplo, a cadenas hoteleras, el mismo Estado, cómo va interviniendo en esto. Y la realidad es que no, también es, digamos, es una lucha que discursivamente tienen también las armas para desprestigiarla. Agarran y dicen que si te opones a esto, pues estás en contra del desarrollo, sea lo que eso signifique, estás en contra de los turistas, entonces eres una persona xenofóbica, porque eres racista, porque odias a la gente por ser de fuera, y utilizan todos esos discursos malintencionados con tal de desprestigiar los cuestionamientos y luchas que aquí las compañeras y compañeros han estado exponiendo en esta parte, ¿no? Entonces me parece como que me parece un punto muy importante que actualmente las luchas territoriales sean también un cuestionamiento al turismo, porque se habla, o sea, cuando hablamos del despojo, el capital, etcétera, tenemos que entender que hoy día eso significa esta lógica y este modelo turístico, que realmente es de despojo, que no está pensando en cómo las personas puedan convivir con el turismo siquiera o beneficiarse de él, porque justamente un caso que fue muy sonado, que ustedes lo habrán escuchado, que es el de Mazatlán, me parece muy representativo por varias razones, pero una de las cosas que me llama mucho la atención del de Mazatlán es que justamente nos la pasan diciendo que estos proyectos turísticos, esta inversión turística, estos procesos de turistificación van a generar derrama para la comunidad, para la gente que vive en el lugar, etcétera. Pero fíjense nada más la lógica que opera detrás de esto, porque los músicos de Mazatlán son también parte de esa industria turística. Son locales que no es que hacen su hobby, o sea, a mí me impresiona cómo la gente comentaba de que como si ellos estuvieran ahuyentando el turismo, cuando realmente, pues no es que iban a la playa a ver quién les escuchaba o a acosar gente para que les escuchen, sino que eran turistas los que pagaban por escucharles. Lo que pasa es que era otro perfil de turista. Entonces, cuando vemos que empiezan esas pugnas en las cuales se está dispuesto a escuchar a un grupo de hoteleros que no quieren a esos músicos y que por lo tanto tampoco quieren ese perfil de turistas, y que además también en los mensajes que salían en redes sociales diciendo que ese es un modelo, un turismo chafa, que no sé qué, o sea, con un tufo muy racista y clasista,
vemos que es falsa esa idea es que el turismo está hecho para este modelo turístico está hecho para beneficiar a los locales, porque justamente lo que vemos es que se termina desplazando tanto a los locales, digamos, en su hábitat del día a día, como a los locales que tratan de vivir del turismo, como a turistas que tienen otro perfil racializado, turistas a lo mejor del mismo estado, ¿no? En este caso de Sinaloa, o turistas nacionales, porque lo que se busca es un cierto perfil de turismo en cierta actividad y que los que puedan beneficiarse de ellos son ciertas personas. Carla, Entonces, sí, evidentemente, sí, y ya con esto cierro, evidentemente los impactos del turismo no son iguales en todo el país. Hay pueblos donde muchas de las personas están convencidas de que el turismo o les ha ayudado a salir adelante o que pudiera ser una alternativa, pero el problema está en que precisamente no tiene los mismos impactos en todos lados y el que se utilice como mantra la idea de que el turismo siempre va a ser benéfico, que siempre va a traer un beneficio, pues es, digamos, una falsedad que hay que estar contrarrestando y contra el cual también hay que luchar. Entonces, pues nada más estas pequeñas reflexiones y agradecerles a todas y todos ustedes y toda mi admiración para las luchas de las y los compañeros. Muchas gracias, licenciada Carla. Me trae al recuerdo muchas cosas, por ejemplo, lo del Partido Verde, como en aras de según el rescate de la naturaleza, ya tiene todo un ecocidio de la zona de Quintana Roo. O también me fui más atrás, a lo mejor está fuera de contexto, pero por allá por los años de 1450, cuando utilizaban a los naturales, o sea, había zoológicos humanos. Precisamente el capitalismo es salvaje, así como el turismo es depredador y ecocida. Muchas gracias por su participación y vamos a darle la palabra a la compañera Amalia Montoya, que es guía de turistas certificadas y nos va a hablar sobre los problemas de masificación en el turismo. Adelante, Amalia, Hola, eres tan amable de compartirnos. sí, ay, no sé si ya me ven o algo así, o no. Un Yo sí poquito me veo, pero al revés, allá sí, ¿así? adelante. ¿Aquí? ¿Me ven? Así, ahí te vemos. A Adelante. ver, así. ¿Ahí me Ya, sí, ven? estás muy bien. Sí, adelante, por Ah, favor, perfecto. Licencia. Bueno, pues buenas noches a todos. Ahorita me mencionan con los que quiero saludar. Yo soy antropóloga y soy, pues he investigado pueblos originarios desde hace más de 15, 16 años, así. Y por cosas de la vida, de la profesión, del campo, de dar clases y eso, de repente te ves a mí me pasó la encrucijada del decreto del 20 de abril, en donde no iba a haber recontrataciones en el instituto y no sé cuánto. Y pues es que yo no me veo, pero no sé si ustedes me ven. Pero bueno, y el asunto es que llegas a pensar, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? Y quieres introducirte al mundo del turismo, ¿no? Que te lo pintan como que es muy bonito y muy rápido de hacer. Y yo quiero hablarles, pues, principalmente del oficio de guía de turistas, porque nosotros, pues, estamos entre muchos, y sobre todo siendo antropólogo y siendo, pues, conociendo el tema de los pueblos y de las luchas que se han llevado a cabo. Entonces, a mí me interesaba compartirles cómo cuando tú llegas a ser guía de turistas, tú piensas que nada más porque tienes cierto perfil y porque tienes cierto acceso, puedes ser guía de turistas, y eso es una mentira. O sea, nosotros nos regimos por una ley federal que si bien es desde 1984, se recrea en el 92 y ha tenido muchas enmiendas. Y además tenemos un reglamento a esa ley de turismo, ¿no? En donde detalla perfectamente cuáles son pues los límites de la profesión, y entre ellos es la de tener una certificación. Por eso ahorita que la presentación decía guía certificada, bueno, es importantísimo. Aquí yo les quiero enseñar, esta cosa te cuesta lágrimas, te cuesta
muchísimo trabajo, porque es un curso de muchos meses que tienes que pasar. Te cuesta hacer una certificación en Cruz Roja para hacer, ¿cómo se llama? Primeros auxilios. Te cuesta un servicio social en algún museo que te estipula el mismo diplomado, que además no es gratuito. El trámite es gratuito para la credencial, pero ya que después hay una cuestión que es el inglés o un idioma extranjero para ser guía general de turismo, como lo estipula la ley federal. Entonces, ya que tienes todos estos puntos, tienes que, bueno, antes era físico, había una oficina de turismo, tú llegabas, hay gente empleada para eso, y ahora todo te lo hacen subir por internet y la página nunca funciona. Entonces, un trámite que tendría que ser rapidísimo y que tendría que ser, pues, expedito para tener una licencia para poder trabajar, no se puede y te tarda meses. Y además, bueno, a mí me tocó el tema de la pandemia, entonces, pues no, todo está imposible. Bueno, lo menciono muchísimo porque existe mucho, pues, esa idea del guía pirata, ¿no? Entonces no hay que ir a contratar guías piratas y no sé qué. Y pues bueno, desde la antropología, ahorita que los oigo, dije, bueno, pues claro, justo era lo que le decía Alejandro, ¿no? Hay tantos ejemplos como Tepoztlán, como Teotihuacán, como Xochimilco, y existen, bueno, muchas ideas falsas sobre el turismo que le llaman, ahora le tendemos a llamar masificado y pensamos que la masificación viene ahorita mencioné mucho de los ricos, de los que tienen poder adquisitivo y no sé qué, pero también viene ahora, por ejemplo, que están de moda los paseos del bienestar, que de bienestar no tienen absolutamente nada, pues de repente nos damos cuenta que en esa idea de democratizar el turismo y todas esas cosas, pues de repente hacemos más daño, ¿no? Digo, lo vamos a ver ahorita con el Tren Maya y todas estas invasiones o mucha gente que va a llegar y entonces dicen, bueno, es que era nuestro derecho a por fin poder acceder a lugares y todo eso. Entonces, aquí yo quiero hacer, pues, nada más como hincapié en que hay que valorarnos siempre porque tengan, porque sea de gente que no tiene acceso a gastar tanta agua, resulta que no gasta. En Xochimilco lo que vemos, tenemos estas dos partes, por ejemplo, los canales sobresaturados con más de 2,000 trajineras todos los días. Si ves afuera el tráfico, adentro está peor. Y de repente tú haciendo etnografías, dices, bueno, ¿por qué están de trajineros, de remeros, de todo esto? Son familias, son corporaciones que se vuelven ellos mismos como un negocio familiar, emplean a gente que no es de ahí, que generalmente vienen de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, o sea, de lugares así. Y entonces ya dejan el campo, prefieren hacerlo un ajolotario, prefieren hacerlo una de estas, proyectos piloto de hacer lo que comentaba la compañera Frida, etcétera. Pero de repente, bueno, a mí me causa como esta idea de, ¿y quién lo permite? ¿Quién vendió la tierra? ¿No? O sea, entonces hay que ver todas estas cosas porque también a veces desde mismo adentro es donde estamos permitiendo y pues no, generalmente no es tan de afuera. Las zonas protegidas, de repente hay que pagar un dineral y también existen mafias que son tolerados por las autoridades. Cuando ustedes van a Xochimilco, te ves así unos cuates en unas bicicletas, motocicletas, que no sabes si te va a saltar o qué, pero en realidad sí te estafan, y esos no son guías certificados, no están autorizados, no están como tal, pues acreditados a absolutamente nada, y de repente te ves rodeado de 15 cuates que te dicen, pagas o pagas, ¿no? Y eso no es a la gente rica, eso es a la gente, pues, que van en familia, que no saben, que no llevaban un guía, entonces te sorprenden. Entonces, esa es otra parte de lo que sucede en Xochimilco. En Teotihuacán tenemos el mismo fenómeno en donde, por ejemplo, hay personas que se asumen como parte de pueblos que no son vinculados con los originarios teotihuacanos,
pero sí son pueblos nahuas que se quedaron asentados afuera, en la periferia de los pueblos, tienen igual ascendencia indígena, pero en los tiempos de la delimitación de Teotihuacán es cuando fueron despojados de sus tierras y entonces ellos tienen como un permiso especial para poder vender artesanía, le llaman. Entonces tenemos esta disyuntiva entre la artesanía carísima para los que sí la pueden pagar o la artesanía que no es auténtica, que no está hecha por ellos y que te la venden como si lo fuera, porque ven en el turista solamente un signo de dólares o de pesos. Entonces volvemos, ¿no? O sea, siempre tienes una franja de mafia, abuso y muchas veces son ya están enquistados sin siquiera tener una idea de reflexión sobre, a ver, estoy defendiendo mi tierra, estoy defendiendo mi identidad, cosas de estas. Y no solo eso, ¿no? Te agarran con una aparato que hace un ruido estridente. Ellos creen que es de jaguar, pero en Teotihuacán no había jaguar. Entonces se esperan a que el turista llegue y le hacen ¡guau! Así, ¿no? Y te gritan, casi te reventan el oído. Entonces, eso también no hay manera de regularlo porque estas personas que no necesariamente son ni artesanos, ni nativos, ni originarios. Entonces utilizan estos discursos de que, bueno, vamos a venderles y vamos a tener como un espacio de venta, ¿no? Entonces eso lo volvemos, ¿y qué pasó? Que cuando el instituto prohíbe la masificación de Teotihuacán, digámoslo, a mí me tocó que estuvimos viendo cuánta gente iba antes del equinoccio en el año de la pandemia, pues se tuvo que tomar la decisión de ya no permitir a la gente. Bueno, eso era porque tenías aquí una cara subiendo y otra atrás de ti. Bueno, una es un decir, ¿no? Entonces, la masificación se convirtió, pues, más bien la prohibición de la masificación para evitar el deterioro de las estructuras se volvió en un problema para estos vendedores, ¿no? Porque entonces ya no tenían manera de subsistir y pues se dedicaron a otras actividades que no necesariamente le dan un valor al turismo. Y pues como decían antes, ¿no? O sea, es nada más vender, vender, vender y es una oferta realmente muy, pues no auténtica, le podemos decir. En Teotihuacán, pues ha habido muchos también, ¿cómo se llaman? Movimientos de defensa, como cuando querían hacer un Walmart que acabó siendo una bodeguita aurrerá, pero la gente defendió, ¿no? Entonces sí hay unión y todo, pero ya a la hora que dices, bueno, vamos a unirnos para ver cómo se generarían proyectos pues más autogestivos, más cooperativos, ahí es cuando no se ponen de acuerdo y bueno, pues ya cada quien hace. Entonces tenemos como que esta cuestión, y no es que uno quiera pensar qué se debe de hacer, pero a lo mejor sí rescatar un punto medio entre la subsistencia, la oferta pues de artesanía y de producto pues de más calidad, sin irte al extremo de el restaurante que te dice que allí era donde la madre tierra, donde iban es una mina y te inventan que ahí es a donde iban a darle ofrendas a la madre tierra y entonces ya todos, y eso te lo ensartan, seas gringo, seas mexicano, seas lo que sea, ¿no? Y entonces volvemos, ¿quién autoriza, quién homologa, quién no? O sea, no viene muchas veces de procesos autogestivos o así. Amalia, 5 minutos. Y pues bueno, todo esto, la ley se supone que lo enmarca y dice, bueno, el producto tiene que ser de una manera, pero al final no sucede así. A mí lo que me interesa mucho es esa reflexión entre que a veces sí hay proyectos en donde, por ejemplo, vienen observadores de aves, ¿no? Y van en un silencio absoluto a los santuarios y todo el dinero que se queda no es para el trajinero, o sea, sí es para, obviamente se les pagan sus honorarios diarios, pero sí hay algunos proyectos que se han dado yo lo veo en Xochimilco, por ejemplo, para venir a eso y sí ayudan a que se sigan regenerando y se sigan haciendo
pues limpiezas y todo eso en las zonas de conservación. Ahora, las autoridades nunca están tenemos la ley, tenemos el reglamento y ya sabemos cómo trabajar y tenemos los lugares, tenemos los grupos que sí quieren trabajar desde la tierra, desde la naturaleza, desde la autenticidad, pero entonces, ¿qué pasa? Que no tienen los medios para difundir pues digámosle su producto, ¿no? Porque al final esto es un producto. Y pues sí, definitivamente, cuando caemos al tema de los pueblos y barrios mágicos, ahí otra vez, ¿no? Es como lo que pasaba con el sistema de registro. Mucha gente, muchos pobladores dijeron, yo sí le entro. ¿Por qué? Porque es un ingreso, ¿no? A mí me tocó estar en en la declaratoria de Barrio Mágico en Culhuacán y desgraciadamente solamente fueron a pintar un lugar que era como cerquita del ex convento y dijeron, aquí era la primera fábrica de papel, ok, y los que estaban en los grupos, círculos culturales y todo eso, acabaron solamente recibiendo un cheque, no sabemos qué le hicieron al dinero, una persona acabó siendo diputada suplente y hoy día están haciendo, le cambiaron hasta la gramática a su pueblo y ya hacen cuestiones de los 4 rumbos y todo eso. Entonces, pues no los podemos culpar porque finalmente es lo que quieren ellos vender o proyectar para, pues para poder acceder a un ingreso. El caso de Tepoztlán, pues es gravísimo. El compañero de Santo Domingo conocerá también, por ejemplo, allá abajo en Santiago y en San Lorenzo y todos esos lugares que eran como más naturales, para el rumbito de Amatlán, háganse de cuenta. Hoy vas y dices, está repleto, ¿no? Y cuando íbamos no sé si conoce a don Susano y a doña Irene, ¿no? Que eran de los principales defensores allá del campo de golf y todo eso, pues cuando se quería defender eso y hoy ven sus nietos, sus hijos, cómo todo está vendido, parcializado y Airbnb, si te venden, en nuestro gobierno le dicen el bienestar, los americanos le dicen el wellness, ¿no? Y entonces dices, bueno, nos están vendiendo desde el Estado una lógica pero para un producto o para un mercado diferente, pero igual masifica. Mi reflexión va en torno a que no todo lo que sea caro o así implica destrucción, porque a veces también reciclan agua, todo eso. No todo lo que sea popular implica auténtico, y entonces tenemos que fluctuar en este punto medio, pero también basados en en una legalidad, ¿no? Y en una legitimación, porque entonces ya cualquiera te inventa que es de o sea, bueno, se apropian de los discursos y te inventan que ahora ya te venden gomichelas, ¿cómo se llama? De chinelo y no sé qué, allá en Tepoztlán, y es una bacanal, ¿no? O sea, realmente no se los tengo que explicar porque pues hubo intervención incluso pues hasta del gobernador, que bueno, no es gran cosa, pero el tema es cómo equilibramos y cómo desde los portadores de la cultura pueden legitimar, ¿no? Porque entonces decimos, bueno, pero tú estás vendiendo tu tierra y a qué precio, ¿no? Viendo al turista como simplemente un ingreso. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería pues compartir. Es que no quería repetir muchos de ustedes. También el caso en Mazatlán, que también lo trabajamos, ahora con lo del eclipse, se vendieron muchos, a mí me tocó ir con 700 astrónomos de la NASA, se supone, bueno, gente de todo, y, y realmente México de repente se queda corto, ¿no? O sea, Torreón, Coahuila fue una ciudad que no estuvo a la altura del evento astronómico porque llevaban turistas 5 horas sin comer y eran no turistas, digamos, iban a una actividad pues más de tipo científica o lúdica o lo que tú quieras. Y ahí nos recibe una universidad y en la universidad dijeron, ¿saben qué? Que como las leyes de la imagen y de todo eso pueden hacer que se demande a personas por utilizar las caras de estudiantes y no sé cuánto, entonces dijeron que no se junten. Entonces yo creo que el turismo
además de todo, no debe de nada más verse como una actividad económica, sino una cuestión que pueda realmente detonar un desarrollo, pero pues regulando. Entonces, ¿quién regula o quién norma? Habría que ahí ver estrategias para, pues para no vender, para no ofrecer un cierto tipo de turismo que realmente degrade al país, ¿no? Decía que lo de Mazatlán ahora estuvo súper de moda. Pues sí, realmente tú le preguntas a la gente de como muy local y dicen, es que muchos ni siquiera son bandas o ni siquiera son de aquí, nada más volvemos al tema, como le cobran una feria al que llegue, entonces es tambora, 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 y no era realmente tan auténtico. Entonces, y esta palabra de original, auténtico, etcétera, pues sí, que lo decían hace rato, la apropiación de discursos, pues es muy grave y delicado y habría que tomarlo con cuidado, pero sí, y aparte de todo, Ya pues es no se tiempo, olviden de que compañera. hay leyes, eso es con lo que quería cerrar, hay leyes y no, no se aventuren porque los pueden incluso llevar a un ministerio público cuando tienen, ¿cómo se llama? Como cuando hacen una profesión que no, para la que no están acreditados. Eso, y pues bueno, aquí estamos a la orden. Muchas gracias a todos. Muchas Y me gracias. encantaría un debate, sería lo máximo. Muchas gracias, Amalia. Tu reflexión es muy importante porque además también señalas que no solo los ricos depredan, también nosotros cuando vamos a, por ejemplo, ¿por qué Todos. cerraron el acceso a la pirámide del Sol? Precisamente por el desgaste a las escalinatas de toda la gente. Sí. Todos los que tuvimos somos pobres y ricos, o sea, la Sí, sí. masificación es depredadora también. Bueno, muchas gracias Sí, por y tu como un participación. datito que son así, o sea, Teotihuacán dejaban subir, bueno, dejaban llegar 7,000 personas. Ahorita un domingo en el Castillo de Chapultepec están llegando 25,000. O sea, un sábado 17, y son datos así tomados del fin de semana, hace 2 fines de semana. Entonces son cantidades estratosféricas de gente, pues depredando, ¿no? Queramos o no, lo somos. Gracias. Y gracias a ti. Vamos a continuar ahora con eh, comentarios que nos va a dar el compañero Enrique Dávalos, nuestro moderador en tiempo. Nos va a dar también algunas experiencias. Adelante, Enrique. Gracias, Miguel. El comentario que voy a leer no es mío. El comentario fue elaborado por el compañero Gil en el contexto de la discusión en el Frente sobre la nueva ley de turismo de la Ciudad de México. Entonces va el comentario. Esta ley de turismo de la Ciudad de México fue aprobada el 4 de abril de 2024. Esta ley contempla la participación de diversos ordenamientos, normas y otras leyes, así como la participación de diversas dependencias, entre las cuales se encuentran la CEPI, CEDUBI, CEMOVI y otras más. Como ley promotora de servicios turísticos, considera, entre otras categorías, las siguientes: turismo alternativo. Es una categoría de turismo que tiene como fin realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de la conservación de los elementos y recursos naturales y culturales. El turismo alternativo incluye, por un lado, el turismo de naturaleza, que la motivación principal de los turistas sea la observación, el conocimiento, interacción y apreciación de la naturaleza y de las manifestaciones culturales tradicionales de los habitantes históricos de las zonas rurales. Esto implica tomar conciencia con respecto al aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos naturales y sobre las formas de producir el menor impacto negativo sobre el ambiente y el entorno sociocultural de las comunidades anfitrionas. Implica, además, generar beneficios económicos
a dichas comunidades, ofreciéndoles oportunidades y alternativas de empleo. Además del turismo de naturaleza, el turismo alternativo en esta ley incluye el turismo gastronómico. Este es un tipo de actividad turística que se caracteriza por el hecho de que la experiencia del visitante cuando viaja está vinculado con la comida y con los productos y actividades afines a la comida. Además de experiencias gastronómicas auténticas, tradicionales y o innovadoras, el turismo gastronómico puede implicar también otras actividades afines, como la visita a productores locales, la participación en festivales gastronómicos, la asistencia a clases de cocina, etc. Ahora bien, esta ley de turismo de la Ciudad de México no contempla lo siguiente. Primero, no contempla realizar consultas a las comunidades indígenas hacia las cuales se dirige el turismo. Número 2, no se incluye en esta ley el programa de ordenamiento ecológico que aún está vigente en la ciudad. Número 3, no está definido el concepto de sustentabilidad. ¿Qué entienden por eso? Número 4, no está bien definida la elaboración de programas de protección civil para el caso de incendios en las zonas donde se realice el turismo alternativo. Finalmente, esta ley prevé que las alcaldías realicen sus programas propios de promoción de turismo sustentable, lo cual se asemeja mucho a los contenidos del Plan General de Ordenamiento Territorial, contra el cual se luchó bastante, y donde también se propone que sean las alcaldías las que tengan un peso específico para el ordenamiento territorial de sus demarcaciones territoriales. Hasta aquí el comentario y eso es todo. Miguel. Sí, muchas gracias, Enrique, por darnos a conocer esa parte de la ley de turismo que se acaba de aprobar. Y si me quieres tomar el tiempo, por favor, hoy en 5 minutos voy a tratar de expresar una experiencia. Su servidor es originario de Puebla, Magdalena Athletic, y es la que cuenta con el único río vivo de la Ciudad de México. Así es lo que nos dicen en la publicidad, cuando no es cierto, hay otro río, y Arturo me va a, va a corregir, pero también ellos tienen un río del otro lado del lado de San Miguel, está el río de Fuentes Brotantes, en fin, no es el único río vivo. Para nosotros es conveniente que lo digan porque nos ayuda a buscar más la defensa del territorio. Por eso no lo desmentimos mucho, pero hoy lo vamos a desmentir un poquito. Precisamente los dinamos es una zona que sufre de una masificación, que es lo que trataba o lo que nos explica Amalia, una masificación del turismo. ¿Por qué? Porque sube mucha gente, sobre todo en Semana Santa. Es terrible el número de gente que sube, que hasta, como se meten al río, pues sobre todo el sábado de Gloria, a mojarse, que es agua que es muy helada, que la llenan, o sea, baja totalmente café, toda ennegrecida de todo lo que contaminan. Imagínense cuánta gente sube. Yo creo que suben más de 1000 gentes. Y esa masificación es precisamente la que está deteriorando el entorno natural que rodea al río Magdalena. El comercio también está incontrolable. O sea, las quesadillas, todo eso, toda la grasa, todos los residuos los arrojan al río. También ellos también son unos grandes ecocidas porque arrojan todo al río y pues, esos desechos obviamente lo contaminan. Esas son las experiencias que tenemos. Y imagínense esta ley que acaba de hablar Enrique, está promoviendo que suba más gente todavía. Se olvidan del estrés que generan tanto
a los seres vivos que habitan ese lugar, porque hay seres vivos en el bosque que los aleja y que poco a poco los va también gentrificando, valga la expresión, pero ahí no aplica porque no es gente, ¿verdad? Pero lo tomo como es un ejemplo de que los van expulsando del territorio, pero ya hacia dónde, porque del otro lado, pues ya está Santa Marta, está precisamente los pueblos de San Mateo, San Lorenzo Acopilco, está la Laguna de Salazar, que ya también son zonas urbanas, están quedando reducidos, y eso es lo que no contempla esa ley, que debe de contenerse eso y que debe respetarse. A ellos están viendo pues más el ingreso económico, incluso en las noches, pues en las noches de los sábados y los domingos, hay gente que se queda ahí y ya no se queda a acampar, se queda a embriagarse, a hacer escándalos, ya, o sea, a vivir como si vivieran en el centro de la ciudad, y todo eso afecta. Yo esa es la experiencia que les estoy dando, y yo creo que algo tenemos que hacer para detener la ley, el parte de la ley, o sea, toda la ley de turismo que nos presentó una fracción el compañero, y, y vamos a organizarnos para hacerlo. Y es muy necesario porque estamos acabando con nuestra naturaleza, con todo lo que los bosques de agua que rodean a la Ciudad de México. Es cuanto vamos a pedirles a los participantes que hagan preguntas a los ponentes, y tienen 5 minutos para contestar a las preguntas que les hagan, por favor. Si son tan amables, ¿quién va a hacer preguntas para que Enrique nos ayude, que ahí vaya viendo las manitas y les dé la voz en el orden que lo hayan solicitado? Adelante, camaradas. Sofía, por favor. Gracias, Enrique. Hola, yo soy Sofía, eh, soy de Iztapalapa y la pregunta un poco es para los compañeros que presentaron, que son de pueblos y barrios originarios, tanto de la Ciudad de México como de Tepoztlán. Me gustaría saber qué es lo que opinan sobre todas estas normas y todos estos reglamentos y leyes que precisamente como exponen en el chat, que vamos a estar como buscando eh, pues ampararnos en contra de este- esta ley que no fue consultada, postura con estas normas y en estas leyes que buscan de alguna manera regular, de manera formal, el turismo de manera, pues básicamente para ser explotados, ¿no? Gracias. Bueno, si quieren, yo puedo contestar. Gracias, Sofía. Pues mira, como abogado te puedo decir que la ley es perfectible, ¿no? Sin embargo, como parte de un pueblo originario, yo también te puedo decir que estas leyes que no nos contemplan, que no contemplan nuestra cosmovisión, nuestra identidad, son leyes que para nosotros no pueden ser válidas en un contexto como el que estamos platicando, ¿no? Porque evidentemente antes de que una ley llegue a publicarse, debería de pasar por un proceso, y sobre todo hablando de pueblos originarios, en el que los pueblos originarios puedan determinar las formas en que el turismo puede llevarse dentro de sus territorios. Porque, como lo digo e insisto mucho en eso, la visión de un territorio como es, en mi caso, el bosque de la Sierra de las Cruces, no es la misma visión que van a tener las personas que van a llegar a hacer turismo ahí, sea el turismo que sea. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos presas ahí que nos abastecen de agua, y esta gente llega y se mete a esas presas y no saben que pueden haber una contaminación, inclusive un problema de salubridad. Ellos no conocen el entorno, no conocen cómo es que nosotros nuestra forma de vivir. Y ese creo que es el tema principal, que al no contemplarse eso en una ley, evidentemente es una ley
imparcial, perdón, parcial, porque está solamente viendo una parte de la moneda, ¿no? Falta mucha investigación. El tema que ahorita comentaban respecto a los usos de suelo, el programa, eh, los programas de ordenamiento territorial son tan importantes porque evidentemente, y esto también lo sostengo lo he sostenido en varios ejercicios como este, las políticas públicas nunca pueden ser de arriba hacia abajo. Siempre tienen que venir de la gente que vivimos en los sitios para cómo debe de gobernarse, ¿no? Y ahí también un tema que ahorita vi de los planes que hacen los comuneros y demás, bueno, la mayor parte de los comuneros, no quiero generalizar, pero creo que tristemente es así, pues son una herramienta más del gobierno, ¿no? Debe de haber sí, una postura más abierta y plural dentro de la comunidad y no al revés. No debe de venir nunca de las personas que nunca han vivido ahí y que quieren hacer ahora un turismo allá, ¿no? Entonces, esa es yo creo que en general, no quisiera hablar por todos, pero yo creo que es una visión muy general respecto a este tipo de ordenamientos. Gracias. Gracias, Sofía. Gracias, Arturo, por tu acertada respuesta. Continuamos. Adelante, Francia. Sí, buenas noches, a ver si no se me desconecta. Participo en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en la cuenca Amanalco Valle de Bravo y pues ya conocen todo el tema de Valle de Bravo. Fue una presa que se originó justo para dar abastecimiento y después le dieron una vocación turística y ahora con el tema de que está bajando el nivel de la presa y de unos años para acá, pues también los ejidos y comunidades que habrá que decir que aquí pues es el único espacio de representación comunitaria legítimo, pues ya no han podido enfrentar un poco estos temas del turismo desde Valle de Bravo, que toman la parte alta de la cuenca, los bosques, como su jardín de diversiones, desde racers, motos, bicis, carreras de atletismo con patrocinadores y demás. Entonces, emprendieron una acción pues, de juntarse entre ejidos y comunidades y pues ahorita la pregunta, la propuesta es si puede haber un espacio más amplio de reflexión de las comunidades para que puedan asistir las de esta parte del Estado de México y pues que nombren entre ustedes las comunidades propiamente el turismo que sí están esperando y desde la forma en que sería bueno que lo conozcan los territorios de esta forma respetuosa porque pues es muy difícil conciliar las visiones de los que vienen de afuera y pues también tenemos la presión inmobiliaria aquí en el bosque de Amanalco porque ya no hay agua en Valle, entonces entran a las asambleas a querer sobornar a algunos ejidatarios para tratar de que compren de manera ilegal también las tierras ejidales o comunales, ¿no? ¿Quién responde? Creo que esa pregunta va un poquito más enfocada hacia los organizadores, ¿no? Es lo que comentaba la compañera, es cómo se podría hacer para hacer estos foros un poquito más amplios, incluyendo las comunidades del Estado de México. Bueno, vamos a tomar en cuenta su recomendación. Vamos a tratar de hacer más amplio estos foros y qué bueno que hace esa pregunta porque una de las cuestiones que quiero pedirles a todos los que están participando aquí en el foro, que son bienvenidos, que si son tan amables de dejarnos sus teléfonos y puedan, estén de acuerdo en que se les integre al frente para que de esa manera estemos pendientes y podamos organizarnos de una manera más amplia para ir buscando organizarnos, unificarnos para atender cada una de nuestras problemáticas y solidarizarnos con los movimientos que tenemos en puerta. Entonces, si son tan amables de dejarnos ahí en los comentarios sus números para integrarlos al grupo del frente y bueno, continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Adelante, André.
Hola, buenas noches. Mi nombre es André Correa, soy estudiante de Derecho. Em, y, y bueno, pues muchísimas gracias a los compañeros que nos vinieron a comentar sus experiencias de lucha. Y bueno, sí, para mí es un poco relativamente nuevo. Bueno, sí, un poco nuevo la introducción al tema de la turistificación. Y bueno, a lo largo de esta plática me surgió la duda. Eh, ¿Es posible em, que se exista como un tipo disfrute de las actividades de de los territorios fuera de una dinámica de apropiación capitalista? Es decir, como, ajá, o sea, como comentaban, como con un respeto a la cosmovisión, a las perspectivas y am, de las comunidades, o en esa perspectiva resulta así problemático. Ya, gracias. Bien, ¿quién responde? Aquí, Roberto, este, pues yo creo que sí es posible, incluso, pues yo diría que igual los pueblos originarios, pueblos indígenas, pues no nos negamos a que nos visiten, a que conozcan pues la cultura y la identidad de los pueblos, de nuestras comunidades. Pero yo creo que más bien también es una postura, una posición que deben asumir las personas que visitan, ¿no? Eh, eh, Igual aquí, como mencionaba cuando tuve mi intervención, que también participamos en guardabosques, en las brigadas comunitarias, pues parte de la chamba que hacemos es justo vigilar los cerros para que no entre tanto turismo masivo. Afortunadamente también nos hemos topado con buenas experiencias de personas que cuando llegan incluso se les impide el acceso a los cerros, pues sí, también comprenden la situación y comprenden que hay una veda pedida por la comunidad para que se limiten las actividades. Y sí, la verdad es que no todo es así tan negativo, o sea, sí, también hay dentro de las personas que visitan, sí hay personas que tienen esta apertura pues a escuchar o a conocer a la comunidad y sobre todo pues yo creo que también hay que nosotros tratar pues, de explicar esto a las personas, ¿no? Lo que es una comunidad originaria, los usos y costumbres, eh, cómo tomamos las decisiones. Y cuando se hace eso, pues sí hay gente que lo asume bien, que lo respeta y todo esto. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver mucho con las políticas públicas, que, porque arriba es donde se toman las decisiones y donde se impulsan estos proyectos que, bueno, ahí sí me gustaría un poco puntualizar también lo que comentaba hace rato la compañera Amalia, ¿no? O sea, sí viene mucho todo esto de cuando nos decía que, bueno, ¿y quién vendió la tierra? Aquí en Tepoztlán es mucho lo que nos dicen, ¿no? Es que ustedes se quejan del turismo, pero ustedes vendieron la tierra, ¿no? Yo creo que también se ha dado una cuestión de cambio de visión, pero ha sido impulsada por las mismas instituciones, por los mismos gobiernos. La tierra para los pueblos originarios es un derecho, no es una mercancía, y todo esto viene pues a través desde la Revolución Mexicana, donde muchos de nuestros antepasados participaron, ¿no? Entonces para nosotros era un derecho, sin embargo se instaló el chip capitalista de la tierra como mercancía, y bueno, yo creo que de lo que se trataría es ir contra ese chip capitalista, ¿no? De volver a tratar de tener esta visión de la tierra como derecho y no como una mercancía. Muchas gracias, Roberto. Fue muy puntual tu respuesta. Continuamos. Tenemos muchas personas en lista, Enrique. No hay ninguna persona más. Ok, pues
Miren, también queremos aprovechar, aparte, para solicitarles si también nos pueden compartir sus correos para ir organizándonos y ir compartiendo documentos y fotografías, experiencias, para que pues, vayamos agrupándonos, pues. Y también los queremos invitar a que se sumen y nos apoyen, porque el Frente va a iniciar un procedimiento judicial, bueno, legal es la palabra más correcta, para iniciar el amparo en contra de la ley de turismo que acaba de aprobar el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, visiten la página, ahí les vamos a decir cuál va a ser el formato que vamos a dar para recabar las firmas. Vamos a iniciar ese amparo porque efectivamente es lesivo a los derechos de los pueblos originarios, porque van contra nuestra cosmogonía y quieren mercantilizar nuestro territorio. Si no hay nada más que agregar, si alguien tiene algún otro comentario o ya cerramos la transmisión. Yo quisiera añadir una cosa, pero no sé cómo la manita. Bueno, adelante, comenta. Sí, bueno, que en respuesta hay varios abogados aquí, ¿no? Y a mí me parece que también no debemos de todo dejárselo al gobierno, que si hay leyes o no. Pero, algo que no dijimos, bueno, hay una enorme diferencia, o bueno, la ley de la Ciudad de México se inscribe en la Ley Federal de Turismo, o sea, no perdamos de vista eso. Es muy particular y fue increíble lo que ahorita puntualizaron en torno a los lugares como más específicos de la ciudad, pero también hay una cuestión que se llaman las normas oficiales, que son las que regulan. Hay la 08 y la 09. Una es para turismo como más cultural, más así, y hay otro que es el de naturaleza, que es la 09. Y de repente, sí es importante entender que cuando haces estas certificaciones, aunque hay agrupaciones que con 30, 40 mil pesos ya tienes una licencia y sin ir a una clase y eso todo el mundo lo sabe, también hay muchas, por ejemplo, si fuimos parte del grupo de montañismo de la UNAM, pues los mismos de montañismo somos los que damos los cursos para las certificaciones. Entonces, por lo menos sabes que el cuate que te está llevando a hacer ecoturismo, pues más o menos tiene noción de la ley forestal, de la ley de algo de la naturaleza, ¿no? De los ríos, de no contaminar. Entonces, pues bueno, es un poquito como en defensa de este tema de para qué sirven las normas, los planes de manejo, y pues sí, en efecto, lo que se busca es armonizar todo lo que tenemos como instrumentos, armonizar también las visiones y las voces de los pueblos originarios, por eso es que participamos en los procesos no solo consultivos, sino vinculatorios de plasmar eso en las leyes. Desgraciadamente los congresos de turismo, o sea, y a mí luego me da pena decir que soy guía de turistas, porque muchos son así que dices, híjole, los ves en las pirámides aplaudiendo, ¿no? Y diciendo que el eco del Quetzal, y tú así de híjole, y esos son ¿no? los guías. Entonces de repente hay que ver que no todo está tan mal y tenemos que justo priorizar discursos auténticos que emanen y proyectos, ¿no? Auténticos. Eso sería todo. Muchas gracias. Tenemos otras dos manos levantadas, Miguel. Sí, por favor, nada más le quiero agradecer a Amalia su aportación, su consejo de utilizar las normas y vamos a pedirles a los compañeros que estamos aquí de frente, la tomen en cuenta para el momento de la discusión y se integren al documento que se va a realizar. Yo creo que con esas dos manos que están levantadas, los dejamos participar y ya damos la despedida del foro. Adelante, Enrique. Compañera Saraí, adelante, por favor. Sí, hola, buenas noches. Yo más que preguntas, sino quería como dirigirme a el compañero Roberto Robles Quirós. Soy estudiante de la carrera de Sociología. Actualmente estoy cursando el trimestre 11º. Estoy estudiando en la UAM Xochimilco.
Y estoy haciendo un trabajo para mi tesina acerca de precisamente del desplazamiento debido a la turistificación en el pueblo mágico de Tepoztlán. Entonces, más que nada quería como su contacto para poder, ahora sí que ver si me podía como echar la mano, ya que también quiero hacer una cartografía social acerca pues sí, de esa zona. Entonces quería ver si me podía como dar su contacto para poder trabajar como en conjunto, si es posible que se puede. Por favor, a través de la mensajería de aquí del Zoom, si quieren intercambiar los datos entre ustedes para que pues se puedan apoyar, pues. Gracias. Gracias. La siguiente participación, por favor. Compañero Jesús Pérez. Sí, gracias. Bueno, más que nada es preguntar y que abunden más en su experiencia. Actualmente, a principios de año, se estableció un área natural protegida ahí en las lagunas y va a haber todo un proceso de ordenamiento, rescate y generación, o por lo menos eso es lo que traen en mente por diferentes foros académicos que se han presentado de generar agroturismo o turismo rural. Ahí la compañera de Xochimilco comentó el cómo hay esa competencia entre el turismo y las actividades productivas. Me gustaría saber cómo ustedes han compaginado esas dos actividades, siendo que las actividades agrícolas, por lo menos en la zona de Mixquic, de Tláhuac, la gente o sea, la tenencia de la tierra es algo importante y creo que es el detonante de que una comunidad se una o existan conflictos. ¿Por qué? Porque en la zona todavía productora de Mixquic, los productores, aunque vienen de generaciones, no tienen la posesión de la tierra. Entonces, no podrían tener voz, pero no tienen voto. Y la gente que tiene la posesión de la tierra ve la tierra como un activo. Y entonces lo único que ellos conciben es una forma de generar una renta a lo largo de un tiempo determinado. Entonces ahí choca dos intereses de que los que tienen la tenencia de la tierra les es más atractivo el tema del turismo porque o sea, si hay una gran afluencia van a tener mayores flujos y la gente que no tiene la tenencia de la tierra, que son los agricultores, los productores, ven peligrado su forma de subsistir. Entonces, ¿cómo han encontrado esa simbiosis o la generación de este dilema para poder hacer una sinergia y no se empiecen a pelear esos dos grupos de interés? Porque cuando hay esas grietas es cuando entran factores externos o grupos externos para poder aprovecharse y despojarlos o empezar a comprar. Gracias. Hola, pues justo creo que voy a responder porque hace rato con la pregunta también que hizo un compañero sobre si era posible tener una práctica o un turismo no capitalista. A mí me viene mucho a la mente, he estado muy cerca también de procesos de turismo comunitario, donde se enmarca dentro de este turismo alternativo que hace rato mencionaban, y donde en teoría y en praxis en algunos lugares sí pretende ser una alternativa al modelo de turismo capitalista que hay. Y con esto me parece muy chido e interesante también entrarle, o sea, como que aquí creo que sí estamos diciendo no al turismo de masas, no al turismo que gentrifica, no al turismo de blanques, pero también al final es un fenómeno que a veces no podemos también parar del todo. Y esto que tú planteas, Jesús, me parece como un parteaguas porque si bien en la zona chinampera
es muy complejo sostenerlo y es muy complejo sostener a las familias, sobre todo cada vez con las incertidumbres que hay en el territorio, pues a veces hay que entrarle al turismo, ¿no? Y creo que más allá de que entres o no, o digas turismo sí o turismo no, aquí lo chido o lo interesante o inclusive a lo que se debería de caminar es a generar otras prácticas turísticas donde quienes poseen y conocen el territorio sean quienes gestionen, quiénes entran, cómo entran, desde dónde entran, que también sean quienes pongan límites pues, ¿sabes qué? Pues nos ponemos de acuerdo, inclusive aspirar a tener una cooperativa de turismo con otras familias. O sea, yo creo que sí se puede generar un proceso que aporte a la autonomía y a los procesos colectivos y comunitarios, porque eso sí lo he visto, o sea, existe, es posible, pero cuando el pueblo, las comunidades y los colectivos tienen el poder de decisión sobre turismo para qué, turismo para quién y sobre todo cuando se gestiona ese recurso para un bien común. Ahí creo que es cuando se empieza a disolver un poco estas lógicas hegemónicas de un turismo capitalista, porque aquí ya no estamos hablando de la empresa, estamos hablando de la cooperativa de las familias. Entonces yo creo que aquí sí podríamos inclusive mirar otras experiencias que ya existen, en específico estas que menciono, que yo estuve acompañando, son en la Sierra Norte de Oaxaca, como banda zapoteca ahí tienen proyectos y procesos de turismo comunitario, donde ahí sí se desdibujan y tal vez aprender de cómo lo han hecho. Inclusive yo acá varias veces le he dicho a algunos otros compas que tienen proyectos o procesos así, que también es banda Xochimilca, generalmente es banda joven, que está buscando cómo sostenerse de acá, porque también es una apuesta por no irnos de aquí, ¿no? O sea, también es un sostén económico que nos brinda para no desplazarnos de nuestro territorio. Entonces también creo que eso es algo bien importante para mirar, pero sí hay que tenerlo como muy masticado y sobre todo como muy colectivizado y como que se expanda hacia algo más cooperativista, que no solo se quede para unos cuantos y que el beneficio no solo sea para una familia. A lo mejor decir, pues va, mira, hacemos como que tu familia hace la parte de remar, tu familia se encarga del transporte, otra familia se encarga de la alimentación, otra familia se encarga de dar los paseos o el recorrido o declamar poesía, no sé, hay varios proyectos muy interesantes de banda joven desde acá que está ofreciendo eso, porque también es una apuesta de resistir. Pero creo que ahí se tiene que chambear así en colectivo, el beneficio tiene que ser para todos, hay que estar organizándose un montón, pero también creo que sí es posible, o sea, solo nos falta organizarnos mejor y también teniendo una base más clara y organizada, también vamos a poder decir, ¿sabes qué? Solo vamos a admitir 15 personas por día porque no queremos que también sea algo depredador, ¿no? Entonces también no vamos a dejar que pase más gente, no vamos a dejar que pase también o que se generen estas prácticas donde tú me vienes a exigir que quieres un lujo, que quieres que se te atienda. Pues no, mira, te comparto que aquí se hace de este lugar, quieres entrarle, pues va, dialoguemos, porque también me parece interesante esto que mencionan de los intercambios que pueden existir culturales desde estos procesos, pero cuando se trata desde un lugar más del tú a ti, que vienes como más a compartir las experiencias desde un lugar eh, de conciencia, ¿no? No de un lugar de consumo. Entonces creo que sí podríamos empezar a mirar hacia otros lugares, e inclusive creo que eso tendríamos que hacer, y creo que eso le puede poner frente a los procesos de despojo y gentrificación y blanqueamiento de nuestros territorios. Muchas gracias, Frida. Dices una respuesta muy puntual y yo creo que con esto vamos a concluir. Les agradezco a todos los participantes que nos hayan acompañado. Un agradecimiento sincero también a los ponentes, al compañero Arturo Pérez. Gracias por tus aportaciones, por tu experiencia. A Frida de Xochimilco igual, Frida Rocha, al compañero Roberto, que de la mayordomía del barrio de Santo Domingo. Le agradecemos que haya participado con nosotros, igual a la abogada Carla Escofi, a María Montoya y a mi camarada Enrique Dávalos por habernos apoyado técnicamente y por sus comentarios. No, quizás sea la primera vez que nos vemos algunos,
pero yo creo que ahora más organizados nos vamos a ver para defender nuestro territorio, para defender nuestra cultura, para defender las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos originarios. Muchas gracias por habernos acompañado y también al frente que me hayan dado el honor de moderar este foro en el que vamos adquiriendo y compartiendo experiencias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima y aquí están los datos de ustedes. Vamos a tener comunicación con ustedes. Hasta pronto. Nos podemos despedir todos de una vez, por favor. Que se oiga que aquí estuvimos. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Hasta la victoria, compañeros. Hasta la victoria. Gracias, hasta luego. Gracias. Yes. Bueno, Miguel, ya lo voy a cerrar. Gracias. Hasta pronto. Ya están todos, ya está guardada la información de todos los compañeros que dejaron su información. Y entonces, pues buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto.